Hola a todos, en este video veremos cómo realizar la conexión de todos los dispositivos para los paneles Avenar y FPA de Bosch y veremos el detalle de todos los modos de conexión para los módulos NAC 420. En primer lugar, veremos cómo se realiza la conexión de lazo. En este esquema vamos a ver cómo funciona la topología de clase B para la conexión de dispositivos de lazo. Vemos en primer lugar nuestro módulo LSN, que será el 300 o el 1500 en cualquiera de los casos. Vamos a tener una bornera que será la auxiliar 1 o la fuente de alimentación auxiliar 1, la bornera LS1, la bornera auxiliar de fuente 2 y la bornera de lazo LSN2. Acá va a haber una diferencia, y es que cuando utilicemos clase B como topología, vamos a tener que nuestras borneras de lazo vamos a tener la capacidad de tener dos salidas de lazo, es decir, vamos a poder tener dos lazos. A diferencia de clase A, que vamos a tener mayor seguridad de nuestro sistema y menos probabilidad de falla, pero lo vamos a ver reducido solamente a un lazo porque nuestra bornera LSN2 se va a convertir en nuestro retorno de lazo. También será una salida, pero en una dirección distinta. Entonces, lo primero que vemos es nuestro módulo de lazo, nuestra salida negativa, que será el hilo negro, y nuestra salida positiva de lazo, que será nuestro hilo rojo. Entonces vemos que salimos desde el B+, que es nuestro positivo. Siempre debemos llegar a la bornera B1, que será la entrada de lazo positiva, y la bornera B2 será nuestra salida de lazo positiva hacia la siguiente entrada de nuestro dispositivo. Lo mismo funciona con nuestro cableado negativo, es decir, nuestra salida de tierra llegará a la bornera A1. En este caso de las bases vemos que están juntas, tanto la entrada como la salida, pero en las estaciones manuales y en los módulos vamos a encontrar que nuestra bornera A1 está separada de la A2. Entonces será A1 nuestra entrada y A2 nuestra salida hacia el siguiente dispositivo. Vemos que este módulo NAC que se encuentra acá es nuestro último dispositivo. Como vemos acá, nuestro lazo termina acá. Adicionalmente, en este módulo NAC, que veremos más adelante el detalle de todos sus esquemas de conexión, vemos que tiene una salida out, que es donde conecto mi sirena. ¿Sí? Acá es importante tener en cuenta que el positivo de la sirena debe ir a la bornera A y el negativo a la bornera B, diferente a la conexión de lazo. Y nuestra última sirena, aquí puedo tener una o varias sirenas en paralelo. Nuestra última sirena llevará una resistencia de fin de línea de 3920 ohms. Adicionalmente, estos módulos requieren de una alimentación de 24 voltios, que lo tenemos marcados aquí como una fuente auxiliar. Esta fuente auxiliar puede ser, también lo veremos más adelante al detalle de conexión de los módulos NAC, la alimentación directamente desde el módulo de lazo, desde el módulo de baterías o desde una fuente auxiliar externa. Esto depende de nuestro diseño, de nuestro consumo de corriente, tanto de dispositivos de lazo como de sirenas no convencionales. Y este consumo de energía nos arrojará si podemos alimentar desde nuestro módulo directamente los módulos NAC desde nuestros módulos panel, o si debemos utilizar una fuente externa para esta alimentación. Pasando a nuestra topología de clase A, vemos que a diferencia del gráfico anterior, ya utilizamos nuestra bornera LSN2. Entonces funciona el mismo principio, vamos a alimentar nuestros dispositivos a través de nuestros hilos positivos y negativos, A1 como entrada, A2 como salida hacia el siguiente dispositivo, y lo mismo con nuestros bornes positivos. Pero vemos que a diferencia en nuestro último dispositivo, que es este módulo NAC, utilizamos las borneras A2 y B2. Quiere decir que salimos y nuestro último dispositivo alimentará nuestra bornera LSN2. Caso tal de que tengamos una ruptura en el lazo o un sabotaje en alguno de los dispositivos,
este caso vamos a suponer que se nos rompe nuestro cableado, se abre nuestro lazo en este punto, vamos a tener comunicación por todo este cableado y nuestros sistemas van a seguir supervisando. Nuestros dispositivos van a seguir supervisando el sistema, perdón. Esta topología es mucho más segura para nuestro sistema. Obviamente consume mayor cableado y solamente vamos a tener un lazo por cada módulo. Pero es una topología muchísimo más segura y recordemos que nuestro sistema de detección de incendio está diseñado para salvar vidas y nuestros bienes. Entonces es importantísimo que desde nuestro diseño tengamos en cuenta que es muchísimo más segura la topología de clase A o anillo. Pasando a nuestros esquemas de conexión de los módulos NAC, aquí es importante hacer énfasis porque estos módulos nos permiten distintos modos de conexión. El primero de ellos es el módulo a través del módulo de baterías BCM00B. Recordemos que este es el módulo que me permite monitorear y hacer la alternancia entre la alimentación externa y la alimentación de baterías cuando la alimentación externa falla. Y adicionalmente me permite a través de sus dos salidas de 24 voltios alimentar dispositivos como lo son los módulos NAC. Como les mencionaba anteriormente, esto depende del diseño. Cuando hagamos el cálculo del consumo de corriente de todos los dispositivos, estos dispositivos no convencionales, que serán nuestras sirenas, van a tener un consumo que estará relacionado directamente a este módulo. Entonces debemos tener en cuenta que estos módulos supervisan el módulo o nuestra fuente UPS 2416, que es una fuente que nos entrega 5 amperios. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque si el consumo es mayor, no podremos conectar esto directamente a nuestro panel, sino que tendrá que venir alimentado desde una fuente externa para que no vayamos a afectar la fuente ni ninguno de los módulos del panel. Entonces, como vemos acá, que puede ser para un esquema no muy grande, nuestra salida de fuente auxiliar 1 del módulo BCM00B estará conectando o trayendo los 24 voltios al módulo NAC. Nuestro módulo NAC tendrá una entrada y una salida. Como lo vemos acá, vamos a utilizar una topología de clase A en la alimentación o nuestra salida de voltaje a las sirenas. Quiere decir que conectaremos nuestras sirenas o nuestras cadenas de sirenas en paralelo, y a la última sirena que lleguemos no vamos a conectar la resistencia de fin de línea, sino que en paralelo regresaremos desde esa sirena hasta la entrada de nuestro módulo. Entonces, en este caso, nuestro módulo estará supervisando en topología de anillo, dado caso que llegue a existir alguna ruptura, algún sabotaje o alguna falla en nuestras sirenas. Otro esquema de conexión que vamos a ver es a través de nuestro módulo de baterías. Estaremos alimentando nuestro módulo NAC con 24 voltios, pero aquí ya vemos que en la conexión de las sirenas no lo vamos a utilizar en clase A, sino que lo vamos a hacer en clase B. Entonces ya no utilizamos nuestras borneras de entrada, alimentamos nuestra sirena o nuestra serie de sirenas en paralelo, y la última sirena de nuestra cadena de sirenas llevará una resistencia de fin de línea para que se haga la supervisión de este lazo de sirenas. La diferencia con el esquema anterior es que, al igual que en el módulo de lazo, al ser una topología en anillo clase A, yo puedo alimentar las sirenas bien sea por la salida o por la entrada. Y vemos una conexión adicional, que nuestro módulo de lazo, nuestro módulo NAC, perdón, nos entrega una señal de falla. Cuando llegue a haber alguna falla, no por nuestra conexión LSN, que es independiente y que está supervisada directamente por el panel, sino que si llegamos a tener alguna falla en nuestras sirenas, ella nos notifica, o nuestra alimentación, él nos notifica a través de esta conexión de fallo y va a alertar a través del módulo de baterías. Entonces vamos a tener una señal adicional de fallo
en nuestro sistema, lo que lo hará mucho más seguro. Nuestro tercer esquema de conexión de nuestro módulo NAC 420 es continuamos con la alimentación a través de nuestro módulo de baterías, como lo vemos acá. Como en el primer esquema, la salida o nuestro lazo de sirenas como tal estará conectado en topología clase A, con salida y con retorno. Y ya vemos acá muchísimo más claro cómo conectamos a través de nuestro módulo de lazo nuestro LSN. Entonces vendrá nuestra entrada y vendrá nuestra salida. Acá vemos en este gráfico que la sugerencia es utilizar un cableado de 4 hilos para que podamos a través de ese mismo cableado de 2 hilos alimentar nuestro lazo y por los otros 2 hilos alimentar de voltaje nuestros módulos. Muy similar al esquema anterior, pasamos a nuestro cuarto esquema. Aquí vemos que ya desaparece nuestro módulo de baterías. ¿Por qué? Porque como les comentaba inicialmente, los módulos de lazo LSN 300 y 1500 cuentan con 2 salidas auxiliares de voltaje que funcionan muy similar a las salidas de voltaje de nuestro módulo de baterías. Vamos a poder alimentar a través de las salidas auxiliares del módulo, como lo vemos acá, nuestros módulos NAC. Entonces vamos a traer desde nuestro módulo de lazo 24 voltios a nuestro primer módulo, y si tenemos más módulos los vamos a seguir alimentando en paralelo hasta llegar al último módulo que tengamos que alimentar. Vemos acá en nuestra topología de conexión de enlaces sirenas que utilizamos una clase B. Como les mencionaba, esta resistencia de fin de línea, que será una resistencia de fin de línea de 3920 ohmios o 3.9K, que viene con nuestros dispositivos. No tenemos que comprarlas aparte, ni mucho menos, sino que tendrán el suministro a través de nuestros dispositivos al comprarlos originalmente. Y vemos nuestra conexión de nuestro lazo LSNI, nuestra entrada y nuestra salida hacia el siguiente dispositivo. Entonces, como vemos acá en este gráfico, es recomendable utilizar un cableado en esta topología de 4 hilos. Nuestro siguiente esquema, vemos que ya no utilizamos el módulo de lazo como alimentación, sino que volvemos a nuestro módulo de baterías, pero que también lo podemos hacer en paralelo. Es decir, si tenemos más de un módulo, salimos desde nuestro módulo de baterías, alimentamos y en paralelo continuamos hacia los diferentes módulos que tengamos en nuestro sistema. Aquí ya podremos utilizar un cableado de 2 hilos para esto y un cableado de 2 hilos para nuestro lazo. Salimos desde nuestro lazo, alimentamos nuestros módulos y desde el último dispositivo llegaremos en nuestro retorno de lazo. Las sirenas pues estarán conectadas en esta topología de clase B con su resistencia a fin de línea, o las podremos utilizar en clase A. Eso es todo. No olviden suscribirse y activar las notificaciones de nuestro canal para seguir subiendo mayor contenido técnico.